estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Sí, Señor. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Dice, solo cree en todo momento, todo va a estar bien. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Todo va a estar bien. Dale ese aplauso al Señor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor. Buenos días. Bueno, hoy iniciamos con nuestra reunión de ayuno y el tema de hoy es
día de crisis o día de Cristo. Y vamos a Mateo 28, de 19 al 20. Y dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, con toda seguridad, si le preguntamos a cualquier persona qué nombre le daría a los días que estamos viviendo, seguramente muchos dirían que son días de crisis, días de temor, días de preocupación, días de enfermedad y de muerte por el COVID-19. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Y esos días incluyen estos días de pandemia. Es decir, que estos días que estamos viviendo no solamente son días de crisis, sino que también son días de ¿qué? De Cristo. Primer punto, vamos a ver que son días de Cristo porque son días de predicación, como lo vemos en Mateo 24, que ahora señala antes de fin. En Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es maravilloso darnos cuenta que aunque muchas iglesias están cerradas, la palabra de Dios no se ha detenido. Las redes sociales, la televisión y la radio están llenas de ¿qué? De predicaciones de la palabra de Dios. Y muchas personas que nunca antes se habían atrevido o no habían tenido la oportunidad de predicar en su iglesia, ahora los vemos esforzándose y siendo usados por el Señor en las transmisiones en vivo para predicar la palabra de Dios. Y quiere decir que esta pandemia ha sido utilizada por Dios para la predicación del Evangelio, ¿para que qué? Para que avance más y más. Así como nos lo dice el apóstol Pablo, que ocurrió con sus prisiones. En Filipenses 1, del 12 al 14, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, si Satanás en algún momento llegó a pensar que cerrando las iglesias frenaría la predicación de la palabra de Dios, estaba muy equivocado. Porque en lugar de eso, hoy el Evangelio se predica ¿qué? A toda hora y en todo lugar. Y tengamos presente lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, versículo 18. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la de que no prevalecerán contra ella. Segundo, son días de Cristo porque son días de salvación. En 2 de Corintios 6, el versículo 2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de ¿qué? De salvación. En más de una ocasión hemos escuchado frases como esta, ay, su tiempo seré salvo. Recuerda que todo es en su tiempo. Dios tiene su tiempo. Ya llegará su tiempo cuando yo reciba al Señor. Dios tiene un tiempo para cada quien. Esas son las frases que escuchamos de las personas que de pronto no han recibido a Cristo. Y aunque esta es una verdad que puede ser aplicable a otros temas, en el caso de la salvación, fíjese que no es así. La escritura de hoy nos enseña que el tiempo aceptable es ahora, que el día de salvación es hoy y no mañana. Y veamos 4 mentiras diabólicas que Satanás usa con las personas que no han recibido a Jesucristo como su salvador personal. La primera, ay, quisiera recibir a Cristo en mi corazón, pero aún no estoy preparado. Entonces muchas personas han caído en este engaño diabólico, creyendo que para ser salvos tienen que prepararse primero, que tienen que cambiar su vida, que dejar el pecado, etc. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros nunca podríamos prepararnos, pues el pecado está en nosotros. En Romanos 7, del 14 al 21, ahí lo dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice que vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, dice, está en mí. Y es por eso que la Biblia nos dice que Dios no le da la salvación al que está preparado, sino al que quiere recibirla por medio de la fe, como un regalo que es inmerecido de Dios. Por eso en Efesios 2 del 8 al 9 que dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, no por obra para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Veamos la segunda mentira diabólica. Ay, Dios es bueno y es un Dios de amor. Por eso no creo que Dios condena a nadie al infierno. Y esta es una verdad a media. Y por lo tanto es otra mentira de Satanás. Pues efectivamente es una verdad que Dios es bueno y es un Dios de amor, como nos lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros los pecadores. Como lo vemos por lo menos en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y en Romanos 5:8 también podemos ver que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pero tenemos que comprender que la condenación del hombre no es porque Dios no lo ame, sino que es porque el hombre decide rechazar la salvación. Es decir, que la condenación del pecador es causada porque Dios envió a su Hijo al mundo para hacer luz, pero los pecadores prefieren seguir viviendo en tinieblas, como lo dice Juan 3, del 17 al 19. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 19 lo dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, dice, amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Tercera mentira diabólica que Satanás usa para personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ay, sé que necesito recibir a Cristo, pero lo haré otro día, en otra oportunidad. Y fíjese que en Hechos 26-28 vemos lo que Agripa le dijo a Pablo. En Hechos 26-28 dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano, imagínense. Entonces millones de personas en el mundo dejan para después la decisión más importante de la vida, recibir a Cristo. Y lastimosamente para muchos puede ser demasiado tarde. Fíjese que una amiga mía fue a una tienda donde la señora Geo a comprar algo y como que alguien le dijo que ella estaba enferma y iba a orar por ella. Y le dijo, se llama precisamente la tienda El Gringo. Le dijo, señora Geo, hoy es día de salvación, vamos a hacer una oración para que reciba a Jesucristo. Y ella que le dijo, a mí no me hable de eso. Ustedes son una partida de vagos, sin oficio, vayan a trabajar. Bueno, le cuento que al día siguiente la señora amaneció muerta. Entonces que se prepare ¿qué? Para rendirle cuenta a Dios. Entonces la palabra de Dios nos declara que la salvación es algo tan importante en la vida de todo ser humano que no tiene que dejarse para después. El día de salvación es hoy. Veamos lo que dice Hebreos 4, versículo 7. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Entonces es necesario reflexionar sobre lo frágil y fugaz que es nuestra vida. En Santiago 4, de 13 a 14, dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Pero mira lo que dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Quizá muchas personas que hoy dejaron para después su salvación, el Señor tenga que decirles las mismas palabras que Dios le dijo al rico insensato en el libro de Lucas 12, versículo 20. Dios le dijo, necio, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Veamos ahora la cuarta mentira diabólica que Satanás usa con las personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Ay, no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Y veamos el significado de la palabra hipócrita. Es fingir lo que no somos. Es una persona falsa. Es alguien que no es de confianza. Es una persona disimulada, disfrazada, un demagogo que finge ser algo que no es. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23, 25. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas,
¿Por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de qué? De robo y de injusticia. Entonces, muchos cristianos somos de tropiezo para los inconversos, como los fariseos de la época de Jesús. Nuestra religión está llena de hipocresía. Lo que somos en la iglesia no es ni sombra de lo que somos en la casa. Y tenemos que comprender que lo primero que nota nuestra hipocresía es nuestra propia familia. Entonces, ¿de qué nos sirve aparentar ser buenos cristianos con nuestra Biblia, con nuestra forma de vestir y cuidar la apariencia externa de nuestra vida si por dentro estamos llenos de qué? De injusticia? Entonces, nos interesa, nos cuidamos que nadie nos vea qué, ya borrachos, que nadie nos vea con un cigarrillo en la boca, que nadie nos vea con una mujer que no es la nuestra o con un hombre que no es el propio. Nos interesa y nos cuidamos que nadie nos vea entrando a un lugar que no debemos, entre comillas, fornicar, o que nadie nos vea golpeando a nuestra esposa. Pero eso es hipocresía, porque no solo debemos lavar lo exterior del vaso, sino principalmente el interior, que es lo que Dios ve en nosotros, como lo dice 1 Samuel 16:7. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Y es duro reconocer, pero la gran mayoría de las personas que no vienen a la iglesia, aún los inconversos, es por nuestra hipocresía, porque por nuestra forma de ser en la iglesia no concuerda con nuestra forma de ser en nuestro vecindario o en nuestro trabajo. Entonces quitemos las máscaras y seamos sinceros para con Dios. No seamos piedra de tropiezo para los que no tienen a Cristo. Pidámosle ayuda a Dios para arrancar la hipocresía de nuestro corazón. Entonces no pongas excusas diciendo, no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Entonces no pongas tus ojos en las personas que no te pueden salvar. Pon tu mirada en Cristo Jesús, como dice Hebreo 12, versículo 2. Dice muy claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Ahora tú no darás cuenta de la vida de los demás ante Dios. Cada quien dará cuenta de su propia vida, como lo dice Romanos 14, de 12 a 13, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo ¿qué? O ocasión de caer al hermano. Entonces tenemos que reconocer lo que nos enseña la palabra de Dios. Nadie rendirá a Dios cuenta del otro, de su prójimo, de su vecino. La palabra de Dios nos dice esta mañana que cada uno de nosotros rendiremos cuenta a Dios de sí mismo. Es decir, que tanto a cristianos como a no cristianos, un día Dios nos pedirá cuenta de nuestra vida. La palabra de Dios nos habla de dos juicios en los cuales la persona daremos cuenta a Dios de nuestra vida. Para los inconversos, este juicio es el juicio del gran trono blanco. Y para los cristianos, los hijos de Dios, este juicio es el tribunal de Cristo. Entonces veamos en la palabra de Dios estos dos juicios y comprendamos sobre qué cosas Dios nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros, cristianos e inconversos. Primero, los inconversos darán cuenta en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, el juicio del gran trono blanco no es un juicio para decretar condenación, pues todos los que se presenten ahí delante de Dios como juez ya son condenados por haber rechazado a Jesús como Salvador de sus vidas, por no haber creído que había un Dios creador y salvador. En el juicio del gran trono blanco, las personas darán cuenta a Dios primeramente de sus obras, no de sus pecados, pues no están condenados por sus pecados, sino por su rechazo a la salvación de Dios. Segundo, darán cuenta sobre qué hicieron con las oportunidades de salvación que Dios les dio y las despreciaron. En Hebreos 4:12 dice muy claramente, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En ese día darán cuenta de todas las veces que se les predicó el evangelio, todas las veces que alguien los invitó a una iglesia a escuchar la palabra. Darán cuenta de cuántas veces oyeron el mensaje de salvación, pero dijeron, ahora no.
En ese momento las personas querrán convencer a Dios con sus argumentos religiosos, con las cosas que hicieron en el nombre de Dios, pero nunca creyeron en Él como Salvador. Y veamos lo que dice Mateo 7, del 21 al 23, ahí lo dice. Dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tercero, darán cuenta sobre cada palabra de burla y menosprecio que dijeron contra el Señor y su palabra. En Mateo 12, de 36 a 37, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, si hoy en día hay tecnología para grabar conversaciones que luego son usadas para enjuiciar a una persona y condenarla, imagínese usted cómo será la capacidad celestial para registrar cada una de las palabras que una persona ha dicho en contra de Dios, de su Hijo Jesucristo, de su iglesia y las blasfemias contra el Espíritu Santo. Entonces, en el juicio del gran trono blanco, millones de personas se darán cuenta que de nada les sirvió tener una actitud de jueces para con su propio prójimo diciendo, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Ahí se arrepentirán cuando se den cuenta que muchos de los que ellos llamaron hipócritas están en la gloria del Señor. Y ellos fueron jueces y hoy se dan cuenta que el verdadero juez es nuestro Dios. Cuarto, los cristianos, los hijos de Dios, daremos cuenta a Dios en el tribunal de Cristo, como lo vemos en 2 Corintios 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el tribunal de Cristo, al igual que el juicio del gran trono blanco, no es para juzgar si somos o no somos salvos. Pues todos los que estaremos en el tribunal de Cristo seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el tribunal de Cristo es para galardonar, para premiar o para dejar de premiar lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Y dice la palabra de Dios que el fuego lo probará. ¿Dónde dice eso? En 1 Corintios 3, del 12 al 14. Entonces tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo trae galardones para sus hijos. En Apocalipsis 22, 12 lo dice. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿de qué daremos cuenta nosotros los cristianos en el tribunal de Cristo? Primero, daremos cuenta de qué hicimos con el evangelio que se nos recomendó. La Biblia dice muy claramente en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también que al griego. Entonces muchos interpretan el versículo pensando que no debemos avergonzarnos de ser evangélicos. Pero este versículo nos dice que no debemos avergonzarnos de ¿qué? Del evangelio, porque es poder de salvación. Quizás no te da pena decir que eres cristiano evangélico, pero te da pena ¿qué? Compartir la palabra de salvación a otros. Entonces tenemos que saber que cada uno de nosotros hemos sido comisionados por nuestro Dios para predicar el evangelio y de eso daremos cuenta. Fíjese que en Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio ¿qué? A toda criatura. Id es una orden que tenemos que cumplirla cada uno de nosotros. Entonces Dios nos pedirá cuenta porque desde el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida, en ese mismo momento recibimos el poder del Espíritu Santo para testificar. Como lo dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quinto, daremos cuenta sobre qué hicimos con los dones y talentos que Él nos dio. En Mateo 25, del 14 al 21 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor que le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entonces fíjese que el talento era una moneda muy valiosa en aquella época. Representaba algo de mucho valor para negociar y recibir ganancias. Y en la parábola vemos que el hombre que le dio los talentos a su siervo cuando regresó, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue arreglar cuenta con ellos. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones espirituales y talentos. Entonces, ¿para qué los hemos usado? No podemos pensar que de todo lo que Dios nos dio no nos pedirá cuenta. Si vemos, eso fue lo primero que el hombre hizo cuando regresó. Entonces, de aquí unos interrogantes. ¿Tienes el talento o tienes el don de la música? ¿Para quién lo estás usando? ¿Para el mundo o para Dios? En Isaías 43, 21 dice, Señor, muy claramente, este pueblo he creado para mí, mi alabanza dice que publicará. Otro interrogante. ¿Tienes el talento, el don de la predicación? ¿Lo estás usando o lo tienes escondido? ¿O te avergüenza? En Marcos 8:38 dice, porque el Señor dice muy claramente, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre, dice que con sus santos ángeles. Otro interrogante. ¿Tienes el talento y la habilidad para negociar? La pregunta es si has usado tus ganancias para el reino de Dios, o sea, para sembrar. ¿Tienes el talento, el don de la enseñanza a los niños? La pregunta es, ¿estás hablándole de Jesús a los niños? Si estás atendiendo tu ministerio, tu llamado. Y la palabra de Dios muy clara en Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces tenemos que tener claro que todos un día daremos cuenta a Dios. Tercer punto, son días de Cristo porque son días de milagro. En Marcos 6:56 dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que lo tocaban quedaban ¿qué? Sanos. Entonces en estos días de enfermedad hemos tenido la oportunidad de ver las maravillas de Dios obrando sanidad en la vida de personas contagiadas ¿qué? Con el COVID-19. Cada semana podemos ver los milagros del Señor. Vemos cómo nuestro Dios escucha y responde las oraciones de su pueblo. Quizá no hay una vacuna contra el COVID, quizá no hay una medicina efectiva, pero ¿sabe qué? Si hay poder de Dios para sanar. Entonces nuestro Señor Jesucristo está en la primera línea, junto con los médicos, guiando su mano, dándole sabiduría y tocando la vida de aquellos por las cuales ya nadie puede hacer nada. Y solamente nuestro Dios es que puede hacer el milagro en nuestras vidas. Entonces, si estás enfermo o tienes a alguien en casa que esté enfermo, ponlo delante del Señor y oren. En la unidad está la fuerza. Y fíjense que cuando muchos oran, tendrán la oportunidad de testificar del poder de Dios. Hay poder en la oración unida, como lo dice en Mateo 18, el 19 al 20. El Señor dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, por donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, ahí estoy yo, ¿qué? En medio de ellos. Ahora, el cuarto punto, son días de Cristo porque son días de consuelo. En Lucas 7, versículo 13, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo que no llores. Aún en medio de esta pandemia, los días son de Cristo, porque Él está todos los días con los brazos abiertos para consolar los corazones tristes y quebrantados. Todos sabemos que estos meses han sido días difíciles, en los cuales muchas personas han perdido a sus seres queridos y no han podido siquiera despedirse de ellos. En nuestra sociedad hay familias de luto, hay muchos corazones tristes, destrozados por el dolor, y es por eso que hoy nuestro Señor Jesucristo sigue esperando por nosotros, para consolarnos, para abrazarnos con su amor, para sanar las heridas de nuestro corazón y darnos la fuerza para seguir adelante. Fíjese qué versículo hermoso de Deuteronomio 33, versículo 27. Dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo dice, los brazos eternos. Quinto punto, son días de Cristo
porque son una oportunidad para ponerse a cuenta con Dios. El Señor dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. Es triste ver cómo miles de personas murieron a causa de esta pandemia sin estar preparados espiritualmente. Murieron sin estar a cuenta con Dios. Murieron en sus delitos y pecados y su alma ¿qué? Pasó a la condenación eterna. Y es por eso que en este tiempo de contagio, el cual todos estamos expuestos ¿qué? A la enfermedad, estamos expuestos a la muerte. No podemos despreciar la oportunidad que Dios nos da para ponernos a cuenta con Dios. Entonces tenemos que reconocer una cosa muy importante. En este tiempo de contagios masivos, una persona que no usa mascarilla, que no evita las aglomeraciones, le llaman imprudente, le llaman temerario. Pero en realidad, la imprudencia más grande, la temeridad más grande es que no aprovechar la oportunidad que Dios nos da. O sea, seguir viviendo sin ponernos ¿qué? A cuenta con Dios. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos de sus familiares, amigos, conocidos y aún desconocidos no conocen a Cristo? Le hago una pregunta, ¿ya usted le compartió? Y la paciencia del Señor en regresar es para que ninguno se pierda, como dice 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sexto, son días de Cristo porque son señales apocalípticas de los últimos tiempos. En Mateo 24 habla sobre señales antes de qué? Del fin, o sea, antes del fin del mundo. Mateo 24, de 3 al 8 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, enfrente de nuestros ojos se están cumpliendo muchas de las cosas que Jesús habló, pero nosotros no estamos poniendo ¿qué? Atención. Entonces veamos qué nos dice la palabra de Dios sobre esta noticia que el mundo está ignorando. Primero, nosotros los cristianos somos los primeros que debemos dar a conocer ¿cuál? Esta noticia. Mateo 24, de 32 a 33. Dice muy claramente, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca aquí a la puerta, o sea, la venida del Señor Jesucristo. Y fíjese que el versículo 33 es claro. Dice, vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Entonces no podemos esperar que los inconversos reconozcan las señales de los tiempos si ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Los llamados para dar a conocer esta noticia al mundo somos los hijos de Dios. Si sabemos que Cristo volverá y que está a la puerta, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos predicar el Evangelio. Segundo, debemos ganar alma para Cristo. Y tercero, hacer que muchas más personas estén listas para cuando Cristo ¿qué? Venga. Entonces debemos predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, como dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su gloria, en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y lastimosamente el mundo está preocupado por todo, menos ¿por qué? Por la venida del Señor. Mira lo que dice Mateo 24, de 37 a 38. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que no entró ¿qué? En el arca. Entonces, el mundo está preocupado por la delincuencia, por las enfermedades, por la guerra, pero no están preocupados por no estar preparados ¿qué? Cuando Cristo venga. El mundo está como los días de Noé, viviendo en placeres, comiendo, bebiendo, disfrutando en fiesta y parranda, sin darse cuenta
que el diluvio ya venía sobre ellos y no quisieron entrar al arca. Y lastimosamente, el mundo no quiere que se le hable del infierno, no quiere que se le hable de la venida del Señor. Y la sociedad de hoy en día son como la casa que se está quemando, la casa que está ardiendo en llamas, y lo único que hacen es desconectar la sirena para que no haga ruido. Pero aunque callen la sirena antiincendio, el fuego sigue expandiéndose. Y lastimosamente, muchos en el mundo entenderán hasta cuando ya sea demasiado tarde. Como dice Mateo 24:39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no es que el mundo nunca va a entender que necesitan buscar al Señor, que necesitan de un Salvador, sino que el problema es que muchos millones quizás van a entender cuando sea que demasiado tarde. Un día el mundo escucharán de labios del Señor las palabras de Proverbios 1 del 24 al 28. Y mire qué fuerte, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi represión no quisiste. Dice el Señor, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, dice, y no me hallarán. Entonces, cuando Cristo venga, millones de personas andarán buscando una iglesia, andarán buscando a los aleluya, andarán buscando a los lavados de cerebro, pero no estaremos. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos ido con el Señor. Entonces es necesario que esta mañana comprenda esta gran verdad de Mateo 24, de 40 al 41. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. Entonces cuando Cristo venga, unos serán tomados y otros serán ¿qué? Dejados. Nos vamos el rato de la iglesia y los otros se quedan a vivir la gran tribulación. Entonces la pregunta es, ¿te vas a ir con el Señor o te vas a quedar en la tribulación? Solamente los que han recibido la salvación de Jesús en sus vidas serán tomados en el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga. Entonces es necesario, es de vida o muerte, que esta mañana defina de qué lado estás. Y último consejo, Mateo 24, de 43 a 44. Dice, pero sabré esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá que a la hora que no penséis. O sea, nos va a coger de sorpresa. Debemos tener que las maletas listas, debemos andar en santidad delante del Señor y buscándolo. Entonces, como no sabemos ni qué día ni a qué hora el Señor volverá, necesitamos estar aquí preparados siempre. Fíjese que en Mateo 25, del 1 al 10, la parábola nos habla de 10 vírgenes con dos actitudes diferentes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes se prepararon llevando aceite en sus vasijas, aparte de sus lámparas. Pero las insensatas tomaron sus lámparas, pero no que llevaron aceite. Entonces, por no estar preparado con el aceite, vino el esposo y no pudieron entrar con el esposo. Ya no les quiso abrir y se quedaron afuera de la celebración, como dice el versículo del 10 al 12. Entonces el aceite representa la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que recibe al Señor como Salvador de su vida. Entonces prepárate hoy recibiendo a Cristo en tu corazón. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces repite conmigo esta oración para que seas salvo y tenga vida eterna. Repite conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Hoy te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador personal y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Bueno, vamos a orar y a darle gracias, Señor, por este tiempo de ayuno. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque cada día reconocemos que Él es nuestra más grande necesidad que nosotros tenemos. El Señor Jesucristo nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Todos los días son tiempos de salvación, pero hoy es el día que usted debe decidir ser salvo, porque la salvación es un regalo de Dios. Todos compareceremos en el tribunal de Cristo y nosotros los cristianos recibiremos galardones y es el pago de nuestras buenas obras. El Señor Jesucristo es Dios eterno y Él sigue haciendo milagros. Esos milagros son resultados de nuestras oraciones. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El eterno Dios es nuestro refugio y siempre nos va a responder. Compartamos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así nos parezcan que las personitas a quien nosotros le vamos a compartir sean rebeldes. No importa. Exhortémosle con amor, con paciencia a los incrédulos para que se vuelvan al Señor. Cristo viene pronto y debemos andar en santidad. Los caminos de Dios son santos y solo los justos andarán por ellos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de ayuno, porque sabemos, oh Dios, que en tu presencia, Señor, es que nosotros vemos, oh Dios, milagros, prodigios, señales, sanidades. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho hoy en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.